radiadores, porque llevan mucho tiempo y siguen llegando coches por detrás que no están todavía en su posición. Chris Dyer, con cara de serio, analizándolo todo, viéndolo todo, teniendo en cuenta todos los parámetros de los coches, preparados para disfrutar de esta salida, también para sufrir. 3 segundos, y está un poco escorado Webber. Atención porque va a arrancar el Gran Premio, Vettel defiende la pole, vamos a ver Fernando si puede atacar a Hamilton. Momento difícil, vamos a ver, Fernando, cuidado con Massa a punto de rozar a Fernando, atacando muy fuerte ahora Fernando, que creo que tiene problemas Webber. Ha pasado a Webber Fernando y también Massa está a punto de salirse, a punto de tocarse Vettel con Hamilton y con el muro. Cuidado que casi hay un roce ahí. Fernando está en la posición y está hablando por delante de Hamilton. Se pueden tocar, cuidado. ¡Wow! Hamilton ha conseguido salir de ese envite. Un poco cruzado venía Felipe Massa. Fernando muy agresivo. Está pegado en el rebufo de Lewis Hamilton. Llega la frenada del puente. Y el que se va es Vettel. El que ha salido fatal ha sido Webber. Muchos problemas para Webber, que estaba un poco torcido en la salida. Atención a la batalla. Cómo ha atacado Fernando, que decía que no iba a atacar. Madre mía, si no iba a atacar. Nunca crean a Fernando. Y atención a Baton, que está también ahí presionando Robert Kubica. Primeros metros, salida espectacular, y han librado el muro de la curva 2 por los pelos, ¿eh? Sí, Fernando ha salido francamente bien, ha reaccionado muy bien a los semáforos y el Ferrari ha reaccionado perfecto y realmente... Uy, ahí tenemos a Michael Schumacher atacando a Buemi, ¿no? ¿O a Buemi? Buemi. Bueno, a Buemi. Y han evitado el muro lo veremos en el replay seguramente, Hamilton y Vettel, y Fernando ha atacado muchísimo a Hamilton, pero se ha cerrado muchísimo en la curva de la entrada del puente. Atención, radio para Hamilton. Vettel Fitness, Vettel lo ha tocado, veremos que no esté dañado la alerona. La parte izquierda delantera. Bueno, pues Hamilton tiene el coche tocado, obviamente Vettel también debe tener algo. Yo no creo que sea seguro que vaya a parar, lo veremos según sus tiempos que haga Hamilton. Pero de momento siguen adelante. Vamos a ver, porque Fernando estaba muy pegado a Lewis Hamilton, también muy agresivo Massa en la salida, muy agresivo, le ha pasado por pocos centímetros a Fernando. Con mucho movimiento y detrás, creo que es el Vitaly Petrov, que está casi barajándose con Nico Rosberg. Vemos ahí a Jaime Artuari, detrás tiene a Pedro de la Rosa, que mantiene la posición. No ha perdido la posición Pedro, tiene la tercera posición con Jaime. Jaime está adelante, Pedro también salía por la zona sucia. Vemos ahí algo de suciedad en la pista, parecen papeles o corcho sintético, muy sucia ahí. Y mientras tanto, la imagen con Barrichello, que está en la séptima posición, ha recuperado la posición a Hülkenberg. Mark Webber ha caído a la novena posición, Mark Webber está noveno. Y ahora mismo Fernando Alonso en esta situación está en el podio. Vamos a seguir esperando para ver si hay alguna evolución en los coches de Lewis Hamilton o de Sebastian Vettel, que bueno, de momento Vettel está volando, no tiene ningún problema. Y le cambian el morro a Jarno Trulli. Se ha habido un toque por ahí detrás que no hemos visto en la realización. Bueno, pues Trulli con problemas y Vettel volando de momento, Sí, 27-7. Hamilton, por lo que veo en los parciales y veo en la imagen, no parece que esté dañado. Yo creo que le ha notado un golpe, igual en la dirección, pero no creo que el coche esté dañado. Bueno, pues Vettel, Hamilton, Alonso, Massa, Kubica, Baton, Barrichello, Hülkenberg, Webber. ¿Qué le ha pasado a Webber, que ha salido fatal? Vemos ahí a Jaime, que se ha saltado a la chicane, ha vuelto a ingresar a la pista, quizá con las ruedas un poquito sucias. Y Petrov ha adelantado. Y Petrov ha ganado esa posición. Tiene pegado a Pedro de la Rosa detrás y Kobayashi está pegado a Pedro. Batalla de españoles ahí atrás. Ahora mismo luchando por la 16ª posición. Mientras por delante